Hoy nos correspondía ver en la unidad 7. En la unidad 7 lo que vamos a ver es la trama Ethernet. Bueno, la trama Ethernet ya la conocemos de la unidad anterior. Las direcciones MAC también sabemos que son direcciones hexadesimales que nos permiten identificar un dispositivo en la red. La tabla de direcciones MAC son los que manejan los switches, la velocidad y método de reenvío del switch, que también vimos algo. Bueno, dentro de la capa de enlace hay una variación muy pequeña que la tienen que conocer. Acá en esta presentación dice Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnologías de red definidas por el estándar 802.2 y 802.3. Bueno, nosotros en el anterior módulo, en la unidad 6, vimos la capa de enlace de datos. Y la capa de enlace de datos se subdivide en control de enlace lógico y control de acceso al medio. Tiene funciones claramente distintas. El control de enlace lógico se encarga de comunicar con capas superiores y el control de acceso al medio lo que hace es determinar la trama, es decir, qué formato va a tener esta trama de acuerdo al medio físico. Si acá en el medio físico ve que hay Wi-Fi o hay Ethernet, digamos, o hay cable, el UTP, utiliza el 802.3, la trama, el formato de la trama 802.3 para armar esta trama y volcarla al medio físico. Si acá está Wi-Fi, digamos, hay aire como medio de comunicación, esta capa MAC arma la trama, digamos, para Wi-Fi, que ya vemos que tiene unos datos más adicionales para trabajar en Wi-Fi, ¿sí? En el caso de que acá esté fibra óptica, si es EPON, la trama que se arma es 802.3. Y si es GPON, es una trama que se llama GenPort, que, bueno, eso, digamos, lo van a ver más adelante. Pero, eso ya lo sabíamos del capítulo anterior. Ahora lo que tenemos que saber es que esta subcapa de control de enlace lógico es el estándar 802.2, es decir, solamente esta capa es el 802.2, ¿sí? Y la otra capa, más la parte física, es decir, como ustedes pueden ver acá todo lo del celeste, forman el 802.3, que es el estándar de Ethernet, ¿no? Bueno, acá dice, los estándares 802 LAN y MAN, incluyendo Ethernet, utilizan dos subcapas separadas. Control de enlace lógico, el 802, coloca información en la trama para identificar qué protocolo de capa de red se utiliza por la trama. La subcapa MAC, que es el 802.3, el 802.11 o el 802.15, responsable de la encapsulación de datos y control de acceso al medio y proporciona el direccionamiento de capa de enlace. Bueno, acá lo que nos dice es que el control de enlace lógico, digamos, pertenece a un estándar que es el 802.2. Y acá, digamos, lo que trata esta trama es, bueno, ya dijimos, su función es comunicarnos con las capas superiores, pero también tengan en cuenta que están parados en la capa de enlace de datos, en la capa de enlace de datos. Y la capa de enlace de datos, arriba de la capa de enlace de datos, está la capa de red. Y la capa de red lo que hace es colocarle un número de IP al paquete. Entonces la capa de red le pasa ese paquete, digamos, a la capa de enlace de datos, y la capa de enlace de datos lo que hace es armar una trama, por lo tanto el IP queda encapsulado en la trama, ¿sí? Por eso habla de que la subcapa de enlace lógico tiene la función de identificar qué protocolo de capa de red superior. Bueno, la capa de red le puede haber puesto, puede estar pasándole un IPv4 o también puede estar pasándole un IPv6, ¿no? Bueno, y la otra subcapa, eh, como dijimos, arma la trama. Y bueno, acá dice que va a armar una trama si si lo que ve en el medio físico es un cable UTP o cable coaxil o fibra óptica de POM. Va a armar una trama respetando el formato 802.3.
Y lo que ve en el medio físico es aire, va a armar una trama respetando el formato del 802.11. Y si lo que ve en el medio físico es Bluetooth, va a armar una trama de acuerdo al 802.15. Pero también tengan en cuenta que esta capa puede que en esta parte del medio físico vea LAN o WAN, ¿sí? Normalmente, digamos, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con LAN, pero puede ser también que vea WAN en el medio físico. LAN vendría a ser todo lo que es Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, fibra óptica, pero WAN, bueno, tengan en cuenta que WAN son tecnologías de un proveedor de telecomunicaciones, como puede ser Frame Relay, X25, ATM, Metro Ethernet, bueno, muchas tecnologías que algunas aún conservan y muchas ya han quedado caducas, ¿no? Eh, bueno, la subcapa más es responsable de la encapsulación de datos y el acceso a los medios. La encapsulación de datos incluye lo siguiente: la trama Ethernet. Esta es la estructura interna de la trama Ethernet. El direccionamiento Ethernet. La trama Ethernet incluye la dirección MAC origen y destino para entregar la trama de NIC Ethernet o NIC Ethernet, pues la misma LAN, y dirección detección de errores. La trama Ethernet incluye un remolque de secuencia de comprobación de fotograma utilizada para la detección de errores. Bueno, acá lo que nos dice es que la capa MAC, digamos, va a armar una trama y bueno, en esa trama, eh, digamos, va a tener, bueno, acá seguramente va a estar encapsulado el IP y va a tener eh, campos como la dirección MAC origen, que me va a indicar de dónde está saliendo esa trama. Un campo que es la MAC destino, que dice a dónde va a ir a parar esa trama, dentro de la misma LAN. Y al final tiene lo que se llama el FCC, o también llamado CRC, que es el código de redundancia cíclica que tienen para poder verificar y comprobar la integridad de los datos. ¿Sí? Que ya les expliqué cómo funciona. Ustedes tienen una PC acá, esa PC le envía la trama al switch. Entonces, esta PC arma una trama con la dirección MAC origen de esta PC, la dirección MAC destino de este switch, y acá en el FSC calcula el CRC, el código de redundancia cíclica, que es un número aleatorio, puede ser 5. Después la trama va hasta el switch. El switch, antes de tomar la trama, hace el mismo cálculo del CRC y calcula un número aleatorio que es 5. Entonces el switch pregunta, ¿la trama que estoy recibiendo tiene el mismo CRC que generada por la PC? Sí. Ah, entonces no ha pasado nada en el camino y lo toma y lo procesa. Ahora sí, el CRC que genera acá el switch es 6. El switch pregunta, ¿la trama, digamos, está llegando, tiene un CRC 6? ¿Es igual al CRC generado por la PC? No. Ah, entonces lo descartan, ni siquiera lo procesa la trama. ¿Sí? Eso todos los switches, digamos, realizan esa función. Ese campo está puesto ahí para verificar, digamos, la integridad del paquete. Eh, acceso de medios. La subcapa MAC incluye las especificaciones para diferentes estándares de comunicación. Ethernet sobre varios tipos de medios, incluyendo cobre y fibra. Ethernet heredada, que utiliza una topología de bus concentradores, es un medio dúplex, medio compartido. Ethernet, a través de un medio semidúplex, utiliza un método de acceso basado en contención, de detección de acceso múltiple y de detección de colisiones. Las LAN Ethernet de hoy utilizan switch que funcionan en duplex completo. Las comunicaciones duplex completo con switch Ethernet no requieren control de acceso a través del acceso múltiple por detección de portadores y detección de colisión. A ver, a través de medio bueno, acá lo que nos dice es que supóngase que yo tengo una PC acá. Esta PC tiene un puerto y de este puerto sale un patch core a este switch. A este switch que está acá. A este puerto del switch. En teoría, digamos que estos dos puertos van a negociar. ¿Qué van a negociar? La velocidad.
¿sí? La velocidad y estos dos puertos, cuando negocien, pueden estar, eh, pueden quedar en dos modos, semiduplex o full duplex. Semiduplex sería en 100 megabits por segundo. Full duplex sería en 1 gigabit por segundo. Hoy en día los switches están preparados para negociar a full duplex. Si ambos switch, ambos puertos negocian en full duplex, entonces, digamos, no tienen colisión y se levantan a 1 gigabit por segundo. Si uno de los dos puertos por X motivo no se puede levantar a un gigabit y terminan negociando al semiduplex, entonces el semiduplex sería que van a trabajar a 100 megabits por segundo. Y cuando están en semiduplex, esta capa, que es la capa MAC, utiliza el método de acceso múltiple por detección de portadores y detección de colisiones. Ese método, yo ya creo que les expliqué, es como si fuese un bus en donde tenemos varias PC que quieren transmitir. Entonces, cuando una PC quiere transmitir, se fija que el bus, que en este caso este bus esté vacío, tendría que ser el bus. Entonces, si detecta que el bus está vacío, vuelca el paquete al medio. ¿Cuál es el problema? Que puede pasar que en un momento determinado, dos o más PC se fijen que el bus esté vacío y efectivamente el bus está vacío, entonces todas las PC van a volcar de forma simultánea el paquete al medio. Y eso va a provocar colisiones, y las colisiones provocan pérdida de paquetes y provocan latencia o retardo. Entonces, eh, para evitar que esto, digamos, se prolongue en el tiempo, que estas colisiones se prolongan en el tiempo, este método de acceso, digamos, está programado para que en un segundo intento, si ya hubo colisiones de estas dos PC, ambas volcaron el paquete en medio y ya hubo colisiones. Ya se perdió el paquete. Tienen que volver a volcar el paquete en medio. Entonces, para volver a volcar el paquete en medio, dice, bueno, yo voy a volcar el paquete a los 2 segundos. Y dice, no, yo voy a volcar el paquete a los 3 segundos, cosa que en un segundo intento no hay colisión. Y todas las demás PCs se abstienen de mandar el paquete al medio para que no haya colisiones. Eso quiere decir que este método de acceso múltiple por detección de portador y detección de colisiones, en un segundo intento ya elimina las colisiones, pero bueno, ya hubo colisión, ya hubo retardo, ya hubo delay, ¿me entiendes? Pero eso solamente va a suceder si es que alguno de los puertos se levanta en semiduplex. ¿Por qué se puede levantar en semiduple, profe? Y por muchas razones. Puede levantarse porque no están utilizando un patch por certificado acá, sino que están armando uno ustedes. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Tener un patch por certificado implica, digamos, que cumplan con normas de calidad. En cambio, si yo armo uno, capaz que no, digamos, no está cumpliendo ninguna norma de calidad, simplemente estamos haciendo referencia a la norma 568A o la 568E. Puede pasar que el conector esté sulfatado, que el cable esté rajado o tenga, digamos, algún tipo de rotura. Puede ser que las interfaces se hayan configurado en 100 megabits por segundo y están forzando a que la negociación sea en semiduplex. Te vuelvo a repetir, lo normal es que si ustedes no tocan nada y colocan un switch, una PC a un switch administrable, ¿no? Levante 1 gigabit. Full duplex. Full duplex no trabaja con este método de acceso, no hay colisiones. Bueno, acá nos dice que utilicemos el Wireshark para examinar las tramas Ethernet. Dice el tamaño mínimo de la trama es de 64 bytes, el máximo de 1518. El campo preámbulo no se incluye al describir el tamaño de la trama. Cualquier trama de menos de 64 bytes de longitud se considera un fragmento de colisión o trama en ejecución y se descarta automáticamente. Las tramas de más de 1500 bytes de datos se consideran jumbos o tramas gigantes. Si el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo y mayor que el máximo, el dispositivo receptor descarta la trama. Es probable que los cuadros descartados sean resultado de colisiones o otras señales no deseadas. Se consideran inválidos. Las tramas jumbo son compatibles, suelen ser compatibles con la mayoría de los sitios. Por acá lo que nos dice que en realidad lo que el switch
va a hacer es verificar que una trama cumpla con el tamaño mínimo y con un tamaño máximo. El tamaño mínimo es de 64 bytes y el tamaño máximo es de 1518. Todas las tramas que estén por debajo del mínimo y por encima del máximo, es decir, los que están para acá arriba, en su tamaño, y las que están por acá abajo se consideran juntas, las que están abajo se consideran fragmentos de colisión o tramas en ejecución. Y estas que están arriba se llaman gigantes. Bueno, en realidad, digamos, en términos prácticos, un sistema de detección de intrusos de un router de cualquier marca, puede ser Cisco o puede ser Dell, o un IDS o un IPS, tienen esta regla. ¿Y por qué? Porque, bueno, por experiencia y por estadística está demostrado que los tramas que tienen mayor que el mínimo o menor que el máximo son virus. Entonces el switch lo para. ¿Entiendes? Bueno, acá nos dice que pueden utilizar el Wireshark. El Wireshark creo que yo lo tengo instalado, por lo menos la semana pasada lo tengo instalado. Este Wireshark lo pueden descargar, digamos, lo que tienen que configurar acá en opciones, es decirle por qué placa de red van a espiar. Yo estoy conectado, digamos, con mi router, con mi placa Wi-Fi, pero si tuviera un cable, elegiría digamos, la placa Ethernet. Entonces, elijo el Wi-Fi, pongo iniciar, y dice que ahí comienza a capturar todos los paquetes que yo estoy, este, con los que estoy trabajando en la red. Y acá abajo nos dice información importante como la dirección MAC origen, la dirección MAC destino, el protocolo, el origen, la dirección IP origen, la dirección IP destino, el puerto origen, el puerto destino. Entonces lo que tienen que hacer es ir en una, suponete ahora yo voy a parar, ahí ya paré la captura, porque cuando ustedes inician la captura, es como que la colocan a la placa de red en modo promiscuo, que vendría a ser el modo espía, y comienza a capturar todas las tramas que circulan por el medio, en este caso el medio en Wi-Fi. ¿Sí? Y me sirve para poder saber, digamos, el tráfico, qué tipo de tráfico está circulando por mi red. Entonces, yo, por ejemplo, quiero saber de hago doble clic y tengo información de la capa de enlace de datos, como la dirección MAC origen, la dirección MAC destino, tengo información de los protocolos IP, tengo información de los puertos que está utilizando, tengo mucha información. ¿Para qué sirve, profe? Sirve para analizar paquetes, sirve para poder tener estadísticas, tener control del tráfico de la red. Es una herramienta muy útil que si ustedes van a trabajar en esto, es fundamental que la sepan utilizar. Me dice si es UDP, TCP, qué tipo de protocolo es. Sirve mucho para cuando ustedes hacen testeo de penetración, es decir, hay una PC y ustedes tienen acá, por ejemplo, un router, un switch y acá otra PC. Esta PC puede estar trabajando en Wireshark, colocando su Ethernet de modo promiscuo. Entonces esta comienza a atacar a la red, ¿no? O sea, acá tienen, esto vendría a ser la WAN y acá vendría a ser la LAN. Entonces, ustedes este router no lo tienen configurado con ninguna restricción. Entonces esta PC que desde afuera comienza a atacar, digamos, a la red LAN, y ustedes, digamos, de acá, de este lado, comienzan a capturar los paquetes y comienzan a ver qué tipo de ataque están armando el hacker, si es UDP, si es TCP, digamos, en qué varía el tamaño del paquete, qué puertos utiliza, bueno, mucha información de qué IP viene, a qué IP de destino van, mucha información que sirve para, digamos, para testear, digamos, ¿no? Eh, hay un trabajo práctico en YouTube, eso lo hice yo en una oportunidad, está muy bueno, porque no me acuerdo cómo se llama, pero creo que era hacking de red, que conectabas a una PC con otra PC y esto tenía Linux y esto tenía Windows. Y bueno, acá yo levantaba el Wireshark para comenzar a espiar todo lo que circula por esta placa de red. Y acá en el Linux
bueno, tenía el Kali Linux, que es una distribución de seguridad de Linux, y bueno, ahí el Kali Linux ya tiene incorporadas muchas herramientas que me permiten hacer distintos tipos de ataques, digamos, y ya sean los ataques, y acá en el Wireshark yo iba viendo, digamos, en donde cada una de estas aplicaciones de Kali Linux, ¿qué utilizaba para atacar? Utilizaba puertos TCP, puertos UDP, si utilizaba variaciones del tamaño del paquete, si era menor que el mínimo, mayor que el máximo. Bueno, eh, era para saber, digamos, eh, cómo me atacan estas aplicaciones, ¿no? Para saber y descubrir, digamos, cómo atacan, digamos, ¿no? Y, y está muy bueno, si pueden buscarlo, hay mucho de esto, digamos, pero el Wireshark se utiliza mucho, mucho, mucho. Así que es fundamental que lo instale en su computador. Bueno, vamos a direcciones MAC y hexadesimales. Una dirección MAC de Ethernet consta de un valor binario de 48 bits expresado con 12 valores hexadesimales. Dado que 8 bits es una agrupación binaria común, los binarios del 000 al 111 se pueden representar hexadesimales como un rango del 00 a FF. Cuando se usa hexadecimal, los ceros iniciales siempre se muestran para completar la representación de 8 bits. Por ejemplo, el valor binario 00001010 se representa en hexadecimal como 0A. Los números hexadesimales pueden ser representados por el valor precedido 0x. Por ejemplo, 0x73 me indica que es un número hexadecimal, es decir, estos dos me están indicando que es un número hexadecimal y este es el número hexadecimal, para distinguir entre valores decimales y hexadesimales en la documentación. El hexadecimal también puede estar representado por un subíndice 16 o por una H, y son formas de representación de hexadecimal. En una LAN Ethernet, cada dispositivo de red está conectado a los mismos medios compartidos. El direccionamiento MAC proporciona un método para la identificación del dispositivo en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Una dirección MAC de Ethernet es una dirección de 48 bits expresada con 12 dígitos hexadesimales o 6 bytes, debido a que un byte equivale a 8 bits. También podemos decir que es una dirección de 6 bytes de longitud. Todas las direcciones MAC deben ser únicas para el dispositivo Ethernet con la interfaz Ethernet. Para garantizar esto, todos los proveedores que venden dispositivos Ethernet deben registrarse en la EEE para obtener una OI, que es un identificador único organizacional. Una dirección MAC Ethernet consta de un código UI de proveedor hexadecimal 6 seguido de un valor hexadecimal asignado por el proveedor de 6. Bueno, acá lo que nos dice que eh, por ejemplo, Realtek, Ateros, eh, bueno, cuál más, Tricom, que son marcas muy conocidas de placas de red, se anotan, digamos, en la triple que es un estándar, digamos, internacional que regula el número de las direcciones MAC que le dan a cada dispositivo. Y esta triple E le asigna un OUI, que es una unidad organizacional, a Realtek, y esa unidad organizacional es de los 24 primeros bits, que vendrían a ser este, los primeros, ¿sí? Y dentro de Realtek yo puedo tener millones de placas de red. Bueno, a cada una de esas placas de red las identifico con un valor de identificación de placa de red. O sea que los primeros 24 bits, disculpen, o 3 bytes me indican la unidad organizacional, y los últimos 24 bits me indican o hacen referencia a una placa de red dentro de esa unidad organizacional. Por eso las direcciones MAC son únicas en el mundo. Otro tema es, digamos, si alteran las direcciones MAC, pero las direcciones MAC son únicas en el mundo. Procesamiento de trama.
Cuando un dispositivo reenvía un mensaje a una red Ethernet, el encabezado Ethernet incluye una dirección MAC origen y una dirección MAC destino. Cuando una NIC recibe una trama Ethernet, examina la dirección MAC de destino para ver si coincide con la dirección MAC física que está almacenada en el RAM. Si no hay coincidencia, el dispositivo descarta la trama. Si hay coincidencia, envía la trama a las capas OSI donde ocurre el proceso de desencapsulación. La NIC Ethernet también acepta tramas si la dirección MAC de destino es un grupo de difusión o multidifusión, el cual es miembro del host. Cualquier dispositivo que sea fuente o destino de una trama Ethernet tendrá la NIC Ethernet y por lo tanto una dirección MAC. Esto incluye estaciones de trabajo, servidores y impresores. Bueno, acá lo que nos dice es que, supóngase que en este ejemplo, ustedes quieren enviar, esta PC le quiere enviar, digamos, un mensaje a esta PC. Obviamente va a colocar la MAC origen del H1, la MAC destino del H4. Pero esto va a ir acá al switch y el H3 va a mirar y va a decir, no, la MAC destino no soy yo. Esto lo hace la memoria RAM. Entonces no toma la trama. Entonces va a venir por acá y el H2 va a decir, va a mirar la dirección MAC destino y va a decir, no, no soy yo. Entonces no toma la trama. Descarta la trama, sigue la trama su camino y esto es decir, mira, digamos, en la memoria RAM y dice, la dirección MAC destino soy yo, entonces tomo la trama y la toma la trama. ¿Sí? Bueno, también nos dice que las NIC Ethernet pueden aceptar tramas si son de difusión o multidifusión. Tengan en cuenta que, bueno, este caso que estamos explicando es de unidifusión. Pero si la trama fuera de multidifusión o de difusión, que vendría a ser cuando esta trama envía a todas, entonces, digamos, sí lo va a tomar. Esta va a decir, este es para mí, la toma, esta va a decir, este es para mí, la toma porque es de difusión. Entonces va para todas. Y cuando es multidifusión, digamos, también lo va a tomar. Pero las PC que forman parte de ese grupo, porque, bueno, multidifusión, acuérdense que es un agrupamiento de PC. Bueno, acá nos muestra las direcciones MAC de unidifusión. En Ethernet se utilizan diferentes direcciones MAC para las comunicaciones de unidifusión, difusión y multidifusión. Una dirección MAC de unicast es la dirección única que se utiliza cuando se envía una trama desde un único dispositivo a un único dispositivo destino. El proceso que utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada a una dirección IPv4 se le conoce como ARP. El proceso que utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociado a una dirección IPv6 es Network Discovery. Bueno, en el caso de la unidifusión, que es de una PC a otra PC, esta PC va a armar una trama con la dirección MAC origen de esta, no, esta PC va a armar una trama con la dirección MAC origen de H1 y la dirección MAC destino de este servidor. Por lo tanto, digamos, la trama va a ir, digamos, esta, va a decir, esta no es para mí, eh, esta va a decir, esta no es para mí, lo va a descartar, esta va a decir, esta es para mí, lo va a dejar pasar, esta va a decir, esta no es para mí, esta no es para mí, y esta no es para mí, ¿sí? Y solamente va a aceptar la MAC destino, digamos. Y el proceso, digamos, que utiliza el host de origen para determinar la dirección MAC de destino, es decir, ¿qué proceso utiliza este H1 para conocer esta dirección MAC? Bueno, utiliza el ARP en el caso de PB4, es decir, acuérdense que el ARP es un protocolo que este H1 va a decir quién es la quién es la dirección o quién es la dirección IP 192.168.1.200. Entonces, esta PC va a decir, soy yo y mi MAC es 0007E942AC28. Eso lo hace el IPv4. Y en el caso del IPv6 no existe ARP, pero existe Network Discovery, que funciona de la misma manera. Bueno, en el caso de la difusión, dice, en el caso de la difusión sería un broadcast, un flooding, ¿sí? Cada dispositivo de la LAN Ethernet recibe y procesa una trama de difusión Ethernet. Las características de una transmisión Ethernet son las siguientes. Tiene la dirección MAC FFFFF en hexadecimal. Está inundando todos los puertos del switch Ethernet, excepto el puerto entrante. No es reenviado por el router.
Si los datos encapsulados son un paquete de broadcast IPv4, esto significa que el paquete contiene una dirección IPv4 de destino que tiene todos los 1 en la parte del host. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esa red recibirán y procesarán el paquete. Bueno, como lo dice acá, es un broadcast, ¿no? Entonces, cuando arma la trama esta PC, le pone FFF, y eso hace que vaya a todas las tramas, a todas. Ese vendría a ser el de difusión, y del multidifusión, un grupo de dispositivos que pertenecen al mismo grupo de multidifusión reciben y procesan una trama multidifusión Ethernet. Hay una dirección MAC de destino, que es la 01005E, cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IPv4, y una dirección MAC de destino de 3333, cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IPv6. Existen otras direcciones MAC de destino de multidifusión reservadas para cuando los datos encapsulados no son IP, como el STP. Se inundan todos los puertos del switch Ethernet, excepto el puerto entrante, a menos que el switch esté configurado para la indagación de multidifusión. No es reenviado por un router, a menos que el router esté configurado para enrutar paquetes de multidifusión. Debido a que las direcciones de multidifusión representan un grupo de direcciones, solo se pueden utilizar como destino de un paquete. El origen siempre tiene la dirección de unidifusión. Al igual que las direcciones de unidifusión y difusión, la dirección IP de multidifusión requiere una dirección MAC de multidifusión correspondiente. Bueno, acá lo que nos dice que en este caso el concepto de multidifusión es de uno grupo. En este caso vendría a ser a estos tres PC. Pero lo que nos dice acá es que la dirección MAC destino es una dirección de multidifusión. Hay direcciones de multidifusión y esas son direcciones especiales reservadas, ¿sí?, en IPv4 y en IPv6. Pero, bueno, de esa manera el switch, digamos, leyendo este campo de dirección MAC destino, se da cuenta que es un paquete de multidifusión y lo deja pasar solamente a las PC que forman parte de ese grupo. Bueno, vamos a la tabla de direcciones MAC. Un switch Ethernet de capa 2 usa direcciones MAC de capa 2 para tomar decisiones de reenvío. No tiene conocimiento de los datos que se transportan en la porción de datos de la trama, como el paquete IPv4, un mensaje ARP o un paquete de IPv6 de Network Discovery. El switch toma decisiones de reenvío basando únicamente en direcciones MAC Ethernet de capa 2. El switch Ethernet examina su tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama, a diferencia de los hubs Ethernet heredados que repiten los bits de todos los puertos excepto el puerto entrante. Cuando el switch está encendido, la tabla MAC está vacía. A veces las direcciones MAC se conocen como tabla de memoria de contenido direccional. Bueno, esto creo que ya lo vimos en una oportunidad, cuando nosotros armamos una topología y ese switch, digamos, maneja lo que se llama una tabla MAC. Esa tabla MAC es una tabla que está en la memoria RAM, que tiene entradas, que tienen tamaño, normalmente 3092 entradas. Cuando esta PC, digamos, envía una trama al switch, esa trama obviamente sale con un formato acá de dirección MAC origen y dirección MAC destino. Este switch, obviamente, cuando recibe esa trama, obviamente lo primero que va a hacer es comprobar la integridad con lo que ya les expliqué, que es el CLC, que comprueba la integridad de la trama a través del código de redundancia cíclica. Y lo segundo que va a hacer es que, bueno, tengan en cuenta que este switch lo está recibiendo por la capa física, por la placa de red a esa trama. Lo va a desencapsular hasta la capa de enlace, se va a fijar la dirección MAC destino y lo va a comparar con su tabla MAC. Como la tabla MAC está vacía, este switch lo que va a hacer es armar, digamos, una ARP para saber las direcciones MAC de las PC que forman parte de este switch. Entonces, ese ARP le va a preguntar qué dirección MAC es esta, entonces te le va a responder mi MAC es tanto, esta mi MAC es tanto, entonces por el puerto 1 voy a encontrar la MAC A, por el puerto 2 voy a encontrar la MAC B, por el puerto 3 voy a encontrar la MAC C,
por el puerto 4 voy a encontrar la MAC F. Entonces, una vez que ya está armada la tabla MAC, cuando hay un segundo envío, el switch se fija la dirección destino y ya sabe si va sacando por el puerto 1, por el puerto 2, por el puerto 3, por el puerto 4. Ya está armada la tabla MAC. ¿Sí? Examinar las direcciones MAC de origen. Se revisa cada trama que ingresa a un switch para obtener información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puertos por el que ingresó el switch. Si la dirección MAC origen no existe, se le agrega a la tabla, junto con el número de puerto de entrada. Si la dirección MAC de origen existe, el switch actualiza el temporizador de actualización de esa entrada de manera predeterminada. La mayoría de los switches Ethernet guardan una entrada en la tabla durante 5 minutos. Nota, si la dirección MAC de origen existe en la tabla, pero en un puerto diferente, el switch se trata como una entrada nueva. La entrada se reemplaza con la misma dirección MAC, pero con el número de puerto más actual. Bueno, tengan en cuenta que el switch aprende por dirección MAC origen. Esto voy a hacer que la PC envía una trama y el switch, digamos, antes de enviarla a las otras PC, se va a fijar si tiene, digamos, registrada esta PC por este puerto, es decir, si tiene su tabla MAC, la dirección MAC origen. Si la tiene, bueno, la actualiza, y si no la tiene, la ingresa. Es decir, dice que por el puerto 1 puede encontrar la PC 1. Por el puerto 1 puede encontrar la PC 1 y su MAC estándar. Póngase AAAF. ¿Sí? Entonces, acá en esta parte, no confundan, entiendan bien en esta parte que cuando el switch A, cuando esta PC arme su trama, la dirección MAC origen tiene una función y la dirección MAC destino tiene otra. La dirección MAC origen es para que el switch cache, digamos, por donde están recibiendo la trama y la cache de su tabla MAC. A la MAC origen, ¿no? Y la MAC destino es para que el switch conmute o inicie un proceso ALP para poder saber quién es la MAC de ese número de IP. Buscar direcciones MAC de destino. Si las direcciones MAC de destino es una dirección de unidifusión, el switch busca una coincidencia entre las direcciones MAC de destino de la trama y una entrada en la tabla de direcciones MAC. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos excepto la entrada. Esto se conoce como unidifusión. Bueno, esto vendría a ser ya cuando el switch se tiene que fijar en la MAC destino, ¿no? Bueno, acá tenemos la PC, acá tenemos el switch. Y cuando esta arma la trama, digamos, esa trama llega acá, el switch, bueno, obviamente hace la comprobación de integridad, se fija la dirección MAC destino de esta trama, lo compara con la tabla MAC, si es que se encuentra, digamos, una coincidencia en alguna entrada en la tabla MAC, decide sacarlo por el puerto correspondiente y si no, inicia un broadcast enviándole paquete a todas las PC menos por donde recibe. Menos por donde recibe. Filtrado de tramas. A medida que un switch recibe la trama de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC destino, puede filtrar la trama y enviarla un solo puerto. Bueno, acá lo que nos dice, por ejemplo, que si la PCA envía una trama a la PCD, el switch, digamos, se va a fijar si existe en la tabla MAC. Si existe en la tabla MAC, entonces directamente el switch lo que va a hacer es conmutarlo y sacarlo por el puerto 4. Es decir, el switch ya sabe que lo que envió la PCA tiene que sacarlo por el puerto 4 porque ahí se encuentra el destino, la MAC destino. ¿Entiendes? Es decir, ya hace un proceso de conmutación.
porque ya lo tiene en la tabla macro. Si esta tabla macro estuviese vacía, no sé, no sabe. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el switch? Va a enviar un paquete, una trama a la PCB, preguntándole su dirección MAC a través del proceso ARP a la PCC y a la PCD. Y la PCB, C y D van a responder de forma unicast y ahí recién va a armar la entrada de la tabla MAC. Bueno, en este video voy a tratar de MAC. Velocidades de switch. Los switch utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switch de datos entre puertos de la red. Conmutación y almacenamiento de envío recibe todas las tramas y garantiza que las tramas es válida. Si la CRS es válida, el switch busca la dirección de destino que determina la interfaz de salida. Luego la trama se reenvía desde el puerto correcto. Conmutación de corte, este método de reenvío de tramas reenvía la trama antes de que reciba por completo. Como mínimo se debe leer la dirección de destino para que la trama se pueda enviar. Una gran ventaja de la conmutación de almacenamiento de envío es que determina si una trama tiene errores antes de propagarla. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta. El proceso de descarte de las tramas con errores reduce el ancho de banda consumido por los datos dañados. El switch de almacenamiento de envío se requiere para análisis de calidad de servicio en las redes convergentes, donde se necesita una clasificación de la trama para decidir el orden de prioridad del tráfico. Por ejemplo, los flujos de datos de voz sobre IP deben tener prioridad sobre el tráfico de navegación. Bueno, acá nos dice que cuando nosotros vamos a comprar un switch, si nosotros no decimos nada, digamos, a nuestro comercial, esto, digamos, es el switch administrables, el switch que nos van a vender va a ser de tipo almacenamiento y envío. ¿Cómo trabaja este switch? Bueno, cuando esta PC envía la trama, calcula el CRC E5, envía la trama, este switch lo recibe por la capa física, va a calcular el CRC E5, es decir, determina que no hubo alteración del paquete y recién procesa esta trama. ¿Qué significa procesar? Se fija la dirección MAC destino, lo compara con la tabla MAC, y bueno, decide si lo va a conmutar o va a realizar un proceso de aprendizaje de direcciones MAC. ¿Qué ventaja tiene este método? Este método tiene la ventaja de que todas las tramas que llegan al switch son calculadas en el CRC. Y esto garantiza que solamente se procesen tramas válidas, no basura, que no haya ruido, que todas las tramas que están circulando por la red sean tramas íntegras. ¿Y en qué casos se utiliza? Bueno, en los casos donde yo necesito seguridad en las transacciones, como por ejemplo los bancos, las financieras, las tarjetas de crédito. Pero también existe otro switch, digamos, de conmutación de corte. Este switch de conmutación de corte yo lo tengo que pedir, digamos, expresamente al comercial. Le tengo que decir, dame un switch con método de corte. Ese switch lo que va a hacer es, si yo tengo una PC acá, va a armar la trama, ¿no es cierto? La va a enviar, va a calcular el CLC, que es 5, lo va a enviar al switch, el switch lo va a recibir por la capa física y no va a calcular el CLC. ¿Por qué? Porque este switch con método de corte solamente lee los primeros 64 bits de esta trama. Y los primeros 64 bits está la dirección preámbulo, la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. Y el switch, ya leyendo la dirección MAC destino, lo compara con la tabla MAC y bueno, decide si lo va a sacar por algún puerto o va a realizar el proceso de aprendizaje. En conclusión, este método no hace el CLC. ¿Qué ventaja tiene? Tiene la ventaja de que las tramas se procesan con mayor velocidad, porque no tienen que esperar que llegue toda la trama. Simplemente con que lleguen los primeros 64 bytes, puede determinar por dónde va a sacar esa trama. ¿Y qué desventaja tiene? La desventaja de que no calcula la integridad de los datos con el CRC. ¿Y en qué caso se utiliza? Y en donde yo necesite mucha velocidad y en donde la seguridad no sea la prioridad, sino que la velocidad. Porque tengan en cuenta que al no determinar que la trama es correcta, es decir, que no
no ha sido alterada, puede que el switch haga circular tramas inválidas, basura que no sirve, porque bueno, su CRC no ha sido calculado. Y eso me consume ancho de banda, todo eso, pero es un caso muy particular en donde ustedes tienen que pedirle al comercial que les venda un switch con conmutación de corte. ¿Sí? Si ustedes no dicen nada, por defecto le va a enviar un switch de conmutación de almacenamiento y envío. A su vez, el método de corte, este tipo de switch actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó. El switch almacena la cantidad suficiente de tramas como para leer la dirección MAC de destino para que pueda determinar a qué puerto debe reenviar los datos. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores de la trama. A continuación se presentan dos variantes del método de corte. La conmutación de avance rápido ofrece un nivel más bajo de latencia al reenviar inmediatamente el paquete después de leer la dirección al destino. Como el switching de reenvío rápido comienza a reenviar el paquete antes de recibirlo por completo. Es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores. La NIC de destino descarta los paquetes defectuosos al recibirlo. El switch de envío rápido es el método de corte típico. Y conmutación sin fragmentos. Un compromiso entre la alta latencia y la alta integridad de la conmutación de almacenamiento de envío y la baja latencia y la integridad reducida de la conmutación de avance rápido, el conmutador almacena y realiza una verificación de error de los primeros 64 bytes de la trama antes de enviarla. Debido a que la mayoría de los errores y colisiones de red se producen durante los primeros 64 bytes, esto garantiza que no haya producido una colisión antes de reenviar la trama. Con estos dos métodos son, digamos, subcategorías del método de corte, ¿no? El conmutación de avance rápido, que lo que va a hacer es tomar la trama y enviarlo inmediatamente conociendo la dirección de tiro, y no realiza ningún tipo de control, y el conmutación sin fragmentos, que lo que va a hacer es tratar de determinar si en los primeros 64 bytes hay algún tipo de error. Bueno, vamos a memoria. Dice, un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de reenviarlo o cuando el puerto de destino esté ocupado debido a la congestión. Tenemos dos métodos, método basado en puerto y memoria compartida. El método basado en puerto, las tramas se almacenan en colas que se enlazan a puertos específicos de entrada y salida. Una trama se transmite al puerto de salida solo cuando todas las tramas por delante de la cola se han transmitido con éxito. Es posible eh, que una sola trama demore la transmisión de todas las tramas almacenadas en la memoria debido al tráfico de puerto de destino. Esta demora se produce aunque las demás tramas se puedan transmitir en puertos de destino abiertos. Y la memoria compartida deposita todas las tramas en un solo buffer de memoria común compartido por todos los puertos de switch y la cantidad de memoria intermedia requerida para un puerto se asigna dinámicamente. Las tramas en el buffer están vinculadas dinámicamente al puerto de destino, lo que permite un paquete en un puerto y luego transmitirlo a otro puerto sin moverlo a una cola diferente. El almacenamiento en buffer de memoria compartida también da como resultado tramas más grandes que se pueden transmitir con menos tramas abandonadas. Esto es importante con la conmutación asimétrica que permite diferentes velocidades de datos en diferentes puertos. Por lo tanto, se puede dedicar más ancho de banda a ciertos puertos. Bueno, acá lo que nos dice es que los switch pueden trabajar de dos maneras. Switch memoria basada en puertos, vendría a ser un switch en donde ustedes tienen los puertos, puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, y en cada puerto van a tener una cola, es decir, un buffer por cada puerto, haciendo una cola FIFO, primero en entrar, primero en salir. Cada puerto tiene una cola. Eh, o tiene un buffer, digamos, de memoria. Y otro en donde tengamos un switch en donde acá tengamos los puertos 1, el puerto 2, el puerto 3,
el puerto 4, pero bueno, no tienen memoria por puerto, sino que tienen un buffer compartido en donde van a parar todas las tramas del puerto 1, del 2, del 3 y del 4, haciendo cola. Y es una cola FIFO, ¿sí? Bueno, configuración duplex y velocidad. Dos de las configuraciones más básicas en un switch son el ancho de banda y la configuración duplex para cada puerto del switch individual. Es fundamental que la configuración de duplex y ancho de banda coincidan entre el puerto del switch y los dispositivos conectados. Se utilizan dos tipos de parámetros duplex para las comunicaciones. Full duplex, ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir simultáneamente. Semi-duplex, solo uno de los extremos de conexión puede enviar datos por vez. La autonegociación es una función optativa que se encuentra en la mayoría de los switches Ethernet, que permite que dos dispositivos negocien automáticamente las mejores capacidades de velocidad y duplex. Los puertos Gigabit Ethernet solo funcionan en duplex completo. Bueno, esto un poco ya también les expliqué, les dije que una PC, digamos, con su placa de red, comienza a negociar con el puerto del switch, digamos, si se va a levantar el duplex completo o semiduplex. Duplex completo es lo ideal, porque levantan a 1 gigabit por segundo, no hay colisiones, puede enviar y recibir a la misma vez. Si hay un problema físico o hay un problema de capa de enlace de datos, puede que uno de los dos levante fast en semiduplex. Entonces, por ejemplo, levanta en 100 y eso obliga a que el switch, digamos, para no abrumar a esta PC, también levante en 100. Y ahí estaría levantando el semiduplex. Y el semiduplex, además de trabajar a baja velocidad, el concepto de semiduplex es que una PC puede enviar o recibir, pero no hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y obviamente los usuarios de su red van a notar eh, la disminución de velocidad, ¿no? Y también creo que les expliqué que esto es muy común en las antenas, ¿sí? Antenas, digamos, cuando hay problemas de capa física o capa de enlace de datos, negocian con el switch y puede ser que se levante a 100. Y bueno, no es lo mismo trabajar a 100 que a 1000. Por lo tanto, estos usuarios van a notar un deterioro en la velocidad de Internet porque la antena está trabajando a 100. Bueno, ¿cuál es la solución? La solución es verificar la capa física. ¿Qué significa verificar la capa física? Los cables, el patch con los conectores, ¿sí? Tratar de que sean Cat6 para que levanten a 1000. Si la capa física está bien, y bueno, habría que reiniciar ambos dispositivos para ver si levantan a 1000, esta antena y este micro, para ver si levantan a 1000 o ver la configuración de este puerto y la configuración de este puerto ya a nivel de capa de enlace. Pero no, es un problema que es solucionable, ¿no? Es solucionable, nada más que tienen que monitorear. Es decir, ustedes tienen que monitorear que esta antena esté levantando 1000 y este puerto esté levantando 1000. Configuración duplex y velocidad. La falta de coincidencia duplex es una de las causas más comunes del problema del rendimiento de enlaces Ethernet 10-100 megabits por segundo. Se produce cuando un puerto de enlace funciona en semiduplex mientras que el otro está en duplex completo. Esto sucede cuando uno o ambos puertos del enlace se restablecen. El proceso de autonegociación no configura a ambos participantes del enlace de la misma manera. También puede ocurrir cuando los usuarios reconfiguran un lado del enlace y olvidan reconfigurar el otro. Ambos lados del enlace deben tener la actividad de autonegociación o bien ambos deben tenerla desactivada. La práctica recomendada es configurar a ambos puertos del switch como duplex completo. Con esto quiere decir que puede pasar que este switch, este puerto, digamos, yo o otra persona lo configure siempre. Es decir, eso se configura. Por eso es importante que estos puertos estén en auto. Porque si ustedes lo sacan de auto, digamos, entran en un modo manual en donde ustedes tienen que elegir 10, 100 o 1000. Y elijo, por ejemplo, 10 y 100, ya lo estoy haciendo semiduplex, porque el 1000 no lo estoy eligiendo. Entonces, este puerto siempre que ustedes enciendan este switch, se va a levantar a 100. Y eso va a obligar a que sea
semiduplex, que va a ser lento. ¿Sí? En los administrables, los puertos, si yo no toco nada, están en auto, pero si yo toco, lo puedo pasar de auto a manual y en manual lo puedo configurar a 100. Bueno, el estándar auto MD. Las conexiones entre dispositivos requerían el uso de un cable cruzado o directo. El tipo de cable requerido dependía del tipo de dispositivo de interconexión. Una conexión directa entre router y un host requiere una conexión cruzada. Actualmente, la mayor parte de los dispositivos admiten características de interfaz cruzada automáticamente dependiente del medio, AutoMedix. Cuando está habilitado, el switch detecta automáticamente el tipo de cable conectado al puerto y configura las interfaces en consecuencia. La función AutoMedix está habilitada de manera predeterminada en los switches Cisco, digamos, con la versión 12.2 o posterior. Sin embargo, la característica podría estar deshabilitada. Por esta razón, siempre debe utilizar el tipo de cable correcto y no confiar en la función AutoMedix. AutoMedix se puede volver a habilitar mediante un comando de configuración automática AutoMedix. Bueno, a ver, esto decía que, bueno, cuando yo conectaba dispositivos iguales tenía que tener conexión cruzada, que era 568B, y cuando tenía dispositivos distintos tenía que tener cable con norma 568A. Bueno, ya no es tan así, porque digamos desde el 2008 en adelante todos los switch, ya sean administrables o no, tienen el estándar AutoMedix. Este estándar hace que si yo le conecto una norma 500, un patchcore, un cable, digamos, ese cable puede tener en los armados de los conectores, la norma 568A o la norma 568B. Y indistintamente acá tenga la 568A y acá tenga la 568B, que vendría a ser un cruzado, el, el equipo lo tendría que reconocer porque hay un estándar que no importa el cable que yo conecte, si es directo o cruzado, la conmutación se realiza internamente dentro de la interfaz física. ¿Sí? Sin embargo, acá dice que el auto MDX, si yo no toco nada, está habilitado, pero en los equipos administrables puede que yo deshabilite el MDX, el auto MDX, y eso forzaría a que sí o sí conecte equipos iguales con cable cruzado y equipos distintos con cable directo. Bueno, eh, esto es la práctica, la parte teórica. Quería mostrarles acá, a ver si podemos tener acceso a esta acá. Estamos teniendo acceso a la unidad 7. Menos mal que no cortaron la luz, por lo menos hasta ahora. Bueno, la unidad 7. Bueno, ya estarían en condiciones de rendir este módulo, ¿no? Que es de la 4 a la 7. Entonces vamos a habilitar el examen de la 4 a la 7. Vuelvo a repetir que los exámenes yo los habilito, digamos, pueda, bueno, me deja, eh, para quien pueda rendirlo, ¿no? Obviamente, si no pueden rendirlo, después más adelante, cuando estén en condiciones de rendir, me piden que lo habilite. No es una molestia. Quizás si me lo piden a la mañana, se lo habilite para la tarde, porque en la mañana normalmente trabajo y a la tarde me siento en la computadora, entonces a la tarde se lo puedo habilitar. Me recuerdan con un WhatsApp, no es molestia. Yo tengo alumnos de hace 2 años que están rindiendo todavía. Entiendo que, bueno, como está la situación, la mayoría de nosotros trabajamos, estudiamos, hacemos múltiples actividades, así que muchas veces tardan en rendir, pero bueno, recuerden que pasado el año, ya Cisco lo cierra automáticamente, ya no puedo hacer mucho, digamos, cuando Cisco lo cierra. Entonces ustedes, por ejemplo, quizás termine en enero,
para que tengan hasta agosto, septiembre o diciembre del año que viene para terminarlo, pero más de eso no, creo. Entonces vamos a habilitar el examen de las 4 a las 7. Fíjense que acá me permite habilitarlo por solamente un mes, que vendría a ser hasta el 31 de octubre, pero bueno, después lo puedo volver a habilitar nuevamente, ¿no? Y y ahí ya estaba habilitado para ese examen. A ver, 4 a 7, parece que ya estaba habilitado. Bueno, vamos a deshabilitar y volverlo a habilitar. 4 a 7. No, no sé por qué motivo estaba habilitado si no terminó todavía esta unidad. Como estamos rindiendo en la plataforma vieja de Cisco, tiene un problemita este de sincronización, por eso tengo que deshabilitarlo varias veces. Bueno, ahí quedó habilitado. Ahí quedó habilitado el examen. Eh, bueno, esta unidad no tiene trabajo práctico, salvo lo que es el Wilshire. Así que bueno, preguntas, lo dejamos acá. Bueno, chicos, buenas noches y en 15 minutos subo la clase grabada y bueno, avanzamos en la clase que viene. Buenas noches.